Los caminos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Este tiempo lo entregamos en tus manos para que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y que nuestros sentidos, alma, cuerpo, espíritu esté abierto siempre a tu buena palabra. En el nombre de Cristo Jesús, háblanos esta noche, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, solo déjeme acomodarme aquí. Ok, no, estamos bien así. Perfecto. Bueno, acompáñenme, hermanos, acompáñenme aquí al libro de Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice así la palabra del Señor. Dice: a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia de toda clase de literatura, sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Si usted se recordará, vio la enseñanza de nuestro pastor el martes, ¿verdad? Sí, muy calladitos están todos acá. Bueno, el día martes, en el discipulado apostólico que nuestro pastor entrega virtualmente, nuestro pastor habló acerca del ministerio superior y se basó en este texto, en Daniel 1:17. ¿Por qué ministerio superior? Bueno, porque Daniel eso representa. Daniel tuvo de parte de Dios un ministerio superior. Tuvo de parte de Dios un ministerio superior. Dice que habían 4 jóvenes. Está Daniel, está, creo que es Azarías, Misael y ¿quién? Ananías, ¿sí? Son los otros 3 que los conocemos, de repente los conocemos más por sus nombres babilónicos que por sus nombres originales, pero sería bueno mejor tenerlos claros con sus nombres hebreos. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es que están estos jóvenes que fueron deportados, que ahora están en la corte de Babilonia, y dice de que Dios les dio a ellos conocimiento e inteligencia en toda clase de literaturas y sabiduría, pero por sobre todo a Daniel dice que le dio clase de visiones y sueños, que él tenía un espíritu superior, él tenía le dieron el ministerio superior de una dotación de parte de Dios. Ahora, ¿de dónde vino eso de Daniel? Porque desde muy joven, Daniel llega al palacio del rey. Es un hombre que es un joven, mejor dicho, que lo enfrentan al palacio del rey. Imagínense el rey de Babilonia, que era la potencia, la que era el imperio de aquel entonces, que es lo que no podía encontrar. Y Daniel dijo: yo no quiero contaminarme con el manjar del rey. Es decir, yo no quiero la comida que el rey come, yo no quiero la bebida que el rey bebe, yo quiero mantener la misma dieta que yo traigo de mis padres allá, de mi nación. Y por eso le dijo al que los cuidaba: dame una ración ahí de legumbres y vas a ver que en el mismo tiempo usted ya conoce esa historia. El asunto es que el hombre se mantiene firme en su convicción personal de no deshonrar a Dios aún en las comidas. Porque claro, ¿qué le pasaría si a un israelita le ponían su lechoncito ahí asado con una manzanita en la trompita? Claro, era una abominación para ellos. Entonces me imagino que Daniel pasaba por la mesa del rey, cerdito, qué sé yo, como los animales con pezuña, con pezuña partida, no lo podían comer. Entonces nada de todas esas cosas podían ellos comer. Entonces dice: no, yo no me voy a contaminar con esta comida, yo no voy a perder mi comunión con Dios, mi cercanía con el Señor por una comida. Yo no voy a perder mi comunión con el Señor por una bebida. No, eso no vale la pena. Daniel tenía la mirada puesta en el galardón, como dice Pablo. Y entonces eso de parte de Dios le dan a él, entonces, ¿qué? Una provisión, una dotación de un ministerio superior, de un ministerio celestial. ¿Por qué? Porque visiones y sueños. Entonces, cuando el pastor estaba hablándonos de eso, el pastor mencionó algo bien importante y dijo que cuando hay visiones y sueños es la forma en que Dios nos instruye y nos habla. Entonces él dijo: esto no es más que la escuela divina. Y por eso quiero que hablemos hoy un poquito acerca de la escuela divina. Ustedes y yo estamos matriculados en la escuela de Dios. Ustedes y yo somos los alumnos de la escuela divina.
Así que tiene que entender y saber todas las palabras de lo que le están instruyendo, lo que le están enseñando, para poder desarrollar una vida plena con Dios. Ahora, para seguir sembrando el cimiento, ¿de dónde sale eso? Bueno, sale aquí del libro de Job 33:15. En un sueño, dice, en una visión nocturna, note lo que está diciendo Job, en un sueño, en una visión nocturna, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, mientras dormitan en sus lechos, entonces Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. ¿Alguna vez usted escuchó un curso de inglés que decían aprende durmiendo? Ahí llegó un muchacho el otro día, hace muchos años ya de eso, ¿verdad? Llegó el muchacho de mi oficina y me dice, mire que le traigo este curso novedoso que usted va a aprender inglés durmiendo. Dios mío, hasta hoy sé yo que se aprende dormido. Bueno, aquí en este caso sí. Yo no sé si inglés va a aprender, pero la palabra de Dios sí la va a aprender durmiendo. Cuando duerme con el Señor. Es decir, porque dice aquí claramente Job, Él abre los oídos de los hombres y sella la instrucción. ¿Cuándo? ¿Qué instrucción sella el Señor? Dice, porque mientras tú duermes, si tú duermes meditando la palabra, si tú duermes con el Señor, aunque te caiga la Biblia en la cara, no hay ningún problema. El asunto es que duermas confiando en lo que el Señor está hablándote, en lo que el Señor está diciéndote, en la instrucción que el Señor te está dando. Cuando duermes de esa manera, dice el Señor que cuando estás durmiendo, Él va a abrir tu oído para sellar, para que esa instrucción te quede grabada en el corazón, te quede la palabra sembrada. Y esa es la manera en la que el Señor trabaja con cada uno de nosotros. Y por eso, mire, Daniel, ¿cómo le hablaban a Daniel? Daniel aprendía por revelación. Dice que el ángel Gabriel, a pesar del combate de la guerra, Miguel venía en ayuda de Gabriel. Entonces le decía, bueno, Gabriel, yo voy a pelear contra estos demonios y vos tenés el camino libre para ir donde Daniel. Va, perfecto. Y entonces Gabriel llegaba a decirle, ¿sabes qué, Daniel? El Señor te enseña esto y esto. Anota, mira los años que te quedan, mira lo que vas a hacer en el futuro, mira a dónde van a ir los imperios y los gobiernos, entiende la visión. Y entonces Daniel era enseñado por ángeles. Y no solo eso, ¿qué más le enseñaba a Daniel? ¿O de qué más aprendía Daniel? De la escritura. Daniel, como usted y como yo, consultaba el libro de Jeremías, agarraba el libro de Jeremías. Vamos a ver, dice Daniel, como el ángel ya me dijo ciertas cosas, yo quiero ver cuáles son los años de la desolación de Israel. Y Jeremías escribió que eran 70 años. Oh, dice Daniel, y ya estoy por el año 65, quiere decir que falta poco. ¿Me doy a entender? En la profecía bíblica, Daniel la agarraba, se la comía, la entendía, la analizaba y la comparaba con lo que el ángel le enseñaba. Entonces eso ya Daniel ya entendía, porque aparte tenía entendimiento, aparte tenía revelación, y él entonces entendía cuál es el camino que el Señor lo llevaba. Entonces a Daniel le enseñaban ángeles, le enseñaban la palabra, la revelación que el Señor le mandaba también a él. Porque ¿cómo Daniel sabía el escrito de la palabra? Teque el mene lufarsi. El Señor se lo mandó a la mente para traducirle. El Señor le enseñó. No es que Daniel dice, bueno, en el sueño de Nabucodonosor dice de que él no empezó a analizar el sueño. No, simplemente le dijo, tu sueño es este, rey, y listo. Algo así más o menos como lo que le pasó a José con el faraón. No era dime cuál es el sueño, voy a ver qué figura hay para ver con qué la comparo. No. Simplemente hay una revelación de parte de Dios. A él le dieron el sueño, ni se lo dijeron, él supo cuál era el sueño, porque al Señor no se le escapa nada. Él es el Dios creador, así que Él tiene tu pensamiento, tiene mi pensamiento, conoce tu sueño y conoce los míos también. No hay nada encubierto delante del Señor, ni no hay nada donde nos podamos nosotros esconder. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué explica Job? Cuando uno está durmiendo, Él abre el oído de los hombres y sella su instrucción. Entonces, una manera de que nosotros somos enseñados es por medio de los sueños en Dios. Cuando tú y yo nos atrevemos a soñar en Dios. Hebreos 8:11
Dice ahí la palabra, ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué metí este texto? Bueno, porque Pablo está explicando ahí de dónde, cómo es que vamos a conocer al Señor. Dice, ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, pues todos me conocerán, dice Dios, ¿verdad? Desde el menor hasta el mayor. Esa palabra en realidad sale de otro texto que está en Isaías, que déjeme presentárselo así rapidito de una vez. Isaías 54:13, todos tus hijos serán enseñados por el Señor. Grande será el bienestar de tus hijos. Ahora, ¿por qué yo meto estos textos? Porque es la escuela divina. Nosotros, tú y yo, vamos a ser enseñados por el Señor. Ya lo vamos a ver en unos minutos. Tenemos que dejarnos enseñar por el Señor, porque lo que el Señor quiere es que tú y yo entendamos, aprendamos y vivamos conforme a la palabra de Él, conforme a su instrucción, conforme a su enseñanza. Y por eso es que el Señor mismo nos ha dotado, nos han dado una dotación. En la medida en que tú y yo nos entregamos al Señor, vamos a procurar, vamos a ir creciendo. ¿En qué? En ese espíritu diferente que nos va a diferenciar de los demás. Pero no es para que nos jactemos, no es para que digamos, oh, sí, yo soy diferente. No es para eso, es para que trabajes en la obra del Señor, para que desarrolles la comisión a la que el Señor te ha mandado y para que realmente puedas tener una vida plena en Él. Amén. Porque hay un trabajo que el Señor nos ha mandado a ti y a mí. Tú ya te lo tienes que saber de memoria, ¿eh? ¿Cuál es el trabajo que el Señor te ha mandado? Mateo capítulo 28, verso 19. Id y haced discípulos, enseñándoles. O sea que usted es parte de los maestros de la escuela divina. Porque para eso lo han puesto a usted en un discipulado, para que usted vaya y le enseñe a otro lo que al Señor le ha enseñado a usted y lo que usted ha aprendido y ha puesto en práctica en su vida. Amén. Entonces, de eso se trata todo esto, hermanos. De eso se trata esto. Entonces, ahora quiero que me acompañe rápidamente. Queremos entrar en los maestros. ¿Quién te enseña a ti? ¿Quién me enseña a mí? ¿Quién nos enseña a todos nosotros? ¿Quién nos enseña en la escuela divina? ¿Usted está anotado en la escuela divina? Bueno, gloria a Dios, a que así sea. Dice Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. ¿Qué le va a enseñar? Él os enseñará, dice, todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces note algo, el primer maestro que tú y yo tenemos y que el Señor se aseguró en darnos es el Espíritu Santo, que no es más que el Espíritu de Cristo, que es la tercera persona de la triunidad de Dios que se manifiesta en cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué dice Juan aquí? Dice que el Consolador, bueno, si estuvo en el culto de ayer, se recordará que tocaron que el pastor tocó el punto, esa palabra del Paracletos. Porque eso es lo que habla del Consolador, el Paracletos. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya para que venga otro Consolador. ¿Por qué? Porque el Señor era el primero. Cuando habla de otro, no está hablando de otro de diferente naturaleza. No está hablando de otra persona diferente, no, está hablando de sí mismo, está hablando, voy a venir el otro. Es necesario que yo me vaya, que la semilla caiga a tierra y muera, para que de ahí salga otra vez, reproduzca y vuelva con el Padre. Y entonces cuando yo ya esté con el Padre, les voy a enviar al otro Consolador, pero es otro de mi misma esencia, es otro de mi misma persona, es otro que les va a enseñar, los va a educar, los va a instruir, los va a meter en la escuela divina, para que ustedes sepan mis palabras, les recordará lo que yo les he dicho y les enseñará todas las cosas. Amén. Entonces, esa palabra es el Paracletos, el Consolador. Cuando habla de Paracletos, bueno, el pastor lo ilustró ayer de que era un abogado. Es alguien que te va a defender. La palabra Paracletos es aquel que ha sido llamado a estar al lado tuyo para ayudarte. El Paracletos es el que te va a representar, por eso dice que es el defensor o el abogado defensor, como lo estábamos viendo anoche o en la mañana en el culto.
Entonces, es alguien que defiende la causa de otra persona. Ese es un paracletos, es un defensor, es un abogado y un asistente legal. En fin, es un ayudador. Eso es lo que quiere decir la palabra paracletos, ¿verdad? Bueno, bienvenidos a todos los hermanos de la escuela. Acomódense por ahí. Ahí creo que todavía hay bastante espacio. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, déjeme decirle algo. En la versión King James, la que es en inglés, esa palabra dice que es el comforter o comforter, no sé cómo lo vamos a pronunciar correctamente, pero ¿por qué les digo yo que es importante esa palabrita, confort? Porque es el que te fortalece, es el que te da las fuerzas, es el que te conforta. El que cuando tú estás desanimado, Él viene a arroparte, a decirte: sí se puede, hijo, sal adelante, vas a salir adelante, aquí no te vas a quedar postrado, tú tienes que avanzar. Y entonces eso es lo que te va a despertar y te va a animar. Por eso es importante cómo lo traducen en esa Biblia. Ahora, la pregunta aquí es, bueno, si el Espíritu Santo, que es el Consolador, ¿para qué fue enviado? Bueno, es una pregunta muy ambigua porque le podemos sacar de todo el Nuevo Testamento para qué realmente el Señor está aquí. Pues rápidamente le puedo decir, lo acabamos de mencionar, ese es el sello de garantía que tú y yo tenemos de que estamos con el Señor. La Biblia dice que el que no tiene el Espíritu no es del Señor, no es parte de la familia del Señor. Así que, ¿para qué vino el Espíritu? Para sellarnos, para garantizarnos de que cuando el Señor venga, Él viene a recoger su propiedad. Él viene por los que son suyos. Amén. Qué efusivo, gloria a Dios. Excelente. Entonces, esa es una de las cosas de por qué el Espíritu Santo está aquí entre nosotros. Ahora, basados en este texto, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para enseñarnos, porque Él es nuestro gran maestro. Es decir, el Señor Jesús, nuestro gran paracletos, el Señor Jesús, el Consolador, el primero, fue el maestro por excelencia. Él se fue, Él ya no está con nosotros, ¿o sí? No, sí está con nosotros. No, sí está con nosotros. Es que quería agarrarlo desprevenido, pero no se dejó. Está bien, gloria a Dios. El punto es que Él está con nosotros, pero no físicamente cuando estuvo con Pedro, con Juan, Juan se pudo recostar en el pecho del Señor, Pedro compartieron el pan con Él. Él está con nosotros, pero ahora dentro. Y ahí nos empieza a enseñar, ahí nos empieza a ilustrar, ahí nos empieza a hablar, ahí te empieza a decir: hijo, estás en el camino correcto, hijo, estás en el camino equivocado, hijo, ofendiste a tu hermano, perdona a tu hermano. Y entonces Él empieza a instruirte. Por eso es que, volviendo al tema anterior, no nos dejemos engañar, porque una vez que tú te dejas engañar, ¿quiénes son los engañadores? Los que tienen cauterizada la conciencia. Cuando tú te dejas engañar por alguien, ¿qué es lo que van a hacer? Cauterizarte también la tuya. Y cuando ya tú tienes cauterizada la conciencia, no le vas a dar cabida a que al maestro por excelencia venga a enseñarte la escritura, venga a enseñarte el camino correcto. Entonces, estás matriculado en la escuela divina y el principal maestro es el Espíritu Santo, que está en ti y que está en o con nosotros, porque está en y con nosotros. Amén. Entonces, ¿Él qué dice? Dice que viene a enseñarnos todas las cosas. Cuando habla de todas las cosas, ¿de qué cosas estará hablando? Pues sí, todo te va a enseñar cosas de esta vida y de la vida venidera. Se va a enseñar cosas que te sirven a ti para aplicarlas ahorita, y te va a enseñar las cosas que vienen al futuro. ¿Por qué? Porque a Él le interesa que tú estés bien, a Él le interesa que tú tengas una vida, que por supuesto conozcas qué es lo que tienes que desarrollar acá, principalmente la parte ministerial, también con tu familia. Tú tienes un ministerio familiar, tienes que saberlo desarrollar bien. Entonces, todas esas cosas el Señor las va a explicar, todas esas cosas el Señor las va a enseñar. De cada una de esas cosas todos vamos a ser ilustrados. Ahora, tenemos que estar preparados para escuchar la voz de Él. Amén. Ahora, no solo dice que va a enseñarnos todas las cosas, va a recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué será necesario que nos las recuerde? Pues sí, ¿verdad?
¿verdad? 1 más 1 es 2, porque se nos olvida. Y cuando a ti y a mí se nos olvida la palabra, ¿sabe qué? Es como que, no sé si a usted le ha ocurrido algo, que ha comprado un aparato y obviamente no sabe cómo usarlo. Entonces agarra el manual y cuando empieza a leer el manual se da cuenta cómo funciona la cuestión, pero al tiempo lo deja el manual por ahí, deja de usar el aparato unos días y cuando quiere volverlo a usar, ¿qué le pasa? Y ahora este rollo, ¿cómo es que funciona? Y entonces empieza otra vez a querer buscar el manual. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor ahí con eso? Lo que te está diciendo es que cuando tu vida, tú tienes un problemita o estás enredado en alguna cosa que no sabes cómo desarrollar, se te ha olvidado la palabra del Señor o has dejado de lado la palabra del Señor. Vuelve a lo tuyo, vuelve a la palabra, deja que el Señor te instruya, deja que el Señor te hable, deja que el Señor te diga cómo es que vamos a salir adelante. Entonces, qué trabajo y qué paciencia la del Señor, hermano. No sé si alguna vez usted le dio clases a niños. Le cuento que hace muchos años a mí me pusieron no sé si era diácono, no recuerdo, pero no era anciano todavía, diácono del área de los niños. De Mario me acuerdo que, no sé si Mario estuviste ahí conmigo o fue ya de mucho después, ¿verdad? Fue después. Bueno, ahí íbamos cargando unos tambos ahí grandes, gigantes para juguitos, para darles de compartir jugos y panecidos, porque hermano, era la única manera de tenerlos tranquilos. Uno quería hablarle a un niño acerca de la palabra y lo más que se tardaba eran 10 minutos para oírlo. De ahí en adelante era una feria como los, ¿qué estás haciendo? No te subas ahí, deja esos lápices, no toques eso, Dios mío. Llegamos a decir que el que lo mandaban a niños era estar en la gran tribulación. Bueno, por supuesto que no es así, ¿verdad? Pero no hubo un campo de entrenamiento para mí que estar ahí con ellos, porque cuando lograba captar la atención de ellos, yo dije, hoy sí la pegué, pero no, algo les había pasado, que algo estaban viendo que se distrayeron en eso. Pero bueno, ¿cuál es el punto? La paciencia que tiene el Señor con nosotros. Por eso me acordé ahorita de los niños, porque el Señor es paciente. ¿Usted cree que el Señor es paciente con nosotros? Sí, hombre. Yo creo que el Señor ha de sufrir viéndonos, ay Dios, mi hijo cómo anda, y por más que yo le digo las cosas, no hace caso. Pero bueno, no nos lamentemos por eso. Mire, aquí en Juan 16:13, el Señor vuelve a reafirmar el ministerio como educador. ¿Cómo se llaman las personas? El magisterio del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Dice, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. Entonces, mira algo bien interesante. Fíjate que el Espíritu Santo no solo nos recuerda la palabra del Señor, el Espíritu Santo no solo te está instruyendo en lo que quiere que tú desarrolles y tú hagas, sino que también nos va a enseñar. Nota lo que dice ahí, nos va a enseñar lo que está por suceder. ¿Y qué es lo que está por suceder? Claro, el Señor viene y tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados para que cuando Él se manifieste, dice Juan, no vayamos a salir avergonzados delante de su presencia. Entonces, por eso es que el Señor quiere que sepas qué es lo que está por suceder. Por eso es que el Señor quiere que tú entiendas debidamente a dónde nos dirigimos nosotros los creyentes. Sí, es cierto, estamos viviendo en esta vida. Sí, es cierto, tenemos que comer, tenemos que dormir, tenemos que levantarnos, tenemos que ir a trabajar. Y es un montón de cosas que hay que hacer, pero nunca pases por alto que tienes que estar en la reunión, que tenemos que estar siempre cerca del Señor, que tenemos que buscarle. Cuando no hay iglesia, ahí está tu casa. Tu casa tiene que ser un lugar de refugio para poder estar con el Señor. Tu casa tiene que ser un lugar donde tú tengas un altar de oración, donde tú tengas un tiempo de estudio de la palabra, una simple lectura de la palabra para que te refresques el conocimiento. Pero ¿para qué es todo eso? Porque estás en la escuela divina y el Señor quiere hablarte. Y nosotros a veces apagamos la voz del Señor porque nos ponemos a ver unas series, nos ponemos a ver un partido y el Señor de repente quiere hablarnos.
Pero bueno, el pastor ha contado muchas veces, yo sé que ustedes lo han escuchado, cuando él dice de que de repente viene un partido y el Señor lo llama a orar. Y yo le dije, el otro día estábamos platicando en una reunión y le dije yo, qué casualidad, pastor, que siempre que uno va a ver algo, el Señor lo llama a orar. Y uno va ahí ya como, bueno, ni modo, pues vamos. No, pero no tiene que ser así. Entonces ahí donde platicando con el pastor me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? El Señor te está probando. El Señor te está diciendo, ¿qué es más importante? ¿Lo que estás por hacer o estar conmigo? ¿Qué es más? ¿Perdón? Claro que no es negociable, porque si nosotros supiéramos hacia dónde vamos y lo tuviéramos bien consciente hacia dónde el Señor nos viene o hacia dónde el Señor nos lleva, hermano, yo creo que como dijo Pablo, miren, yo fui al tercer cielo, vi cosas que ni siquiera tengo palabras de cómo describírselas, pero sí una cosa les voy a decir, yo por mí quisiera estar allá arriba con el Señor, pero por amor a ustedes tengo que aguantarme un rato más aquí todavía. Ese Pablo sí fue directo, ¿eh? Pero gracias a Dios que el Señor lo dejó un rato más, porque mire todo lo que nos dejó ahí, el bagaje. Pero el punto ¿cuál es? El punto es que el Señor quiere hablarte, quiere hablar contigo, quiere hablar conmigo, y a veces nosotros le cerramos la puerta. Señor, tengo una reunión, viene visita. Señor, se fue la visita y fíjate que pues me dan ganas ahí de ver mi partido, o me dan ganas ahí de compartir ahí con mi esposa viendo otro programa. Y entonces, ¿y el tiempo para mí cuándo? ¿Y cuándo vas a sentarte a leer la escritura? ¿Cuándo vas a sentarte a escuchar la palabra? ¿Cuándo vas a sentarte a platicar conmigo? Porque eso es la oración. Amén. Orar es platicar con el Señor. Deje la ceremonia y platique con el Señor. Bueno, un comercial, no estoy hablando de la oración, pero déjeme darle un comercial. ¿Cómo ora usted? Excelentísimo Señor, vengo delante de ti arrodillado porque quiero pedirte el favor. ¿Cómo ora con el Señor? Déjeme explicarle algo. ¿Cuántos tienen hijos? Bueno, la mayoría creo yo. ¿Cómo le llega a su hijo a usted a pedir algo? Sí, hombre, si nos va bien, hey viejo, ¿será que tenés algo ahí para poder ir a comprar comida o algo? Y entonces, pero ¿por qué el hijo le habla así a usted? Claro. Entonces, ¿o acaso va a llegar su hijo? Excelentísimo Padre, vengo delante de ti porque humillado, porque quiero pedirte que de toda pasión y devoción tú me prestes o me des 100 lempiras para ir a comprarme una hamburguesa. ¿Qué le diría usted? ¿Y qué le pasa? ¿Qué zancudo lo agarró hoy o qué? ¿Por qué? Porque no tratemos de impresionar al Señor. Pero bueno, pasemos de largo eso, porque ese es un comercial nada más. Pero que le enseñe algo. Cuando vayamos, vaya con toda confianza, vaya con toda franqueza. Señor, no tengo ganas de estar aquí, pero me obligo porque necesito que tú me escuches. Me obligo porque necesito que tú me hagas un bien. Y entonces usted dígale qué bien quiere que le haga. Dice Santiago que no recibimos. Entonces, si se sabe la palabra, ¿por qué no la aplica? Bueno, estoy molestando. ¿Qué decía Juan entonces? Ya hasta se me olvidó, mire por dónde andaba. Bueno, dice que nos va a enseñar lo que está por suceder. Entonces, mire, pero un punto bien importante, dice que Él nos va a enseñar ¿qué? Los va a guiar, dice que Él les dirá lo que es la verdad. Y no solo eso, sino que nos va a guiar ahí, a la verdad. Entonces, cuando hablamos de la verdad, bueno, volvemos a aquella famosa pregunta que le hizo Poncio Pilatos al Señor Jesucristo. ¿Y qué es la verdad? Cuando el Señor le dijo, yo he venido aquí para dar la verdad, para predicar de la verdad. Y Poncio le pregunta, ¿y qué es la verdad? Lástima que iba a decir otra cosa. Lástima que no lo dejó hablar, ¿verdad? Porque no terminó de que el Señor le expresara cuál era la verdad. Pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Claro, Cristo es la verdad. Es decir, Cristo es verdadero. Cristo es el verdadero Dios hecho carne que vino a pagar por mis pecados, por tus pecados. Y entonces hoy estamos inscritos en el libro de la vida por el amor de Él, por nosotros. Esa es la verdad. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? Que si Él es verdad, entonces déjeme enseñarle algo.
el diablo es verdad, el infierno es verdad, los pecados son verdad, ¿o no? Pues ahí está el problema. Porque si él es verdad, entonces todas las demás cosas, porque como hay gente que dice, no hombre, el diablo es un chiste de caricaturesco de los días allá, de los qué sé yo, de los tiempos allá antiguos. El infierno no existe, el infierno es aquí en la tierra, mira todo lo que sufrimos, aquí está viviendo el infierno. No, hermano, esto es rayuela a la parte de lo que realmente es un infierno. Entonces, si eso es verdad, ahora, ¿el punto cuál es? El punto es que si Cristo es verdad, entonces la gloria de Dios es verdad, el trono de Dios es verdad, nuestra nueva casa, nuestra nueva vida es verdadera. Entonces tenemos que ir en pos de eso. Y entonces el Espíritu te dice, yo te voy a guiar, te voy a enseñar lo que es verdadero y te voy a guiar en ese camino. Entonces tenemos que abrir nosotros nuestro corazón. Pero déjeme avanzar porque se nos está yendo el tiempo y no he salido del punto. Pero mire, hay algo más. Dice que nos enseña, nos guía. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros vivamos en la verdad, no nos salgamos del camino de la verdad. Amén. Ahora dice que también que va a hablar las cosas, no va a hablar por su propia cuenta, sino que lo que el Padre habla. Eso es lo mismo que dijo el Señor Jesucristo. Yo no vengo a decirles las cosas que yo mismo digo, no. Mis pensamientos no son los míos, sino que yo lo que el Padre piensa, yo lo pienso y se los hablo a ustedes, se los enseño. Entonces eso es lo que está hablando aquí. Entonces lo que el Espíritu Santo está haciendo, simplemente replicando lo que el Señor hizo. Yo les voy a enseñar, sí. ¿Qué palabra les voy a enseñar? No las que yo creo, sino las que el Padre piensa. Me imagino que habrá alguna reunión celestial donde esté el Señor Jesucristo a la diestra del Padre, los dos platican, el Espíritu escucha y te lo viene a decir a ti y a mí. ¿Qué privilegio tiene usted que el Espíritu le dice las cosas que el Padre dice ahí en el trono? ¿Se da cuenta de eso? Hermanos, nuestro pastor enseñó el martes un ministerio, ¿qué? Superior. Usted y yo lo estamos viviendo. Tenemos el privilegio de que el Espíritu Santo te va a hablar las cosas que se comentan en las cámaras celestiales. ¿Quién más tiene ese privilegio? No estoy hablando tonteras, asumo yo porque la palabra lo está diciendo. Ahora, que lo creamos y lo vivamos ya es otra cosa. Pero si el Señor te está diciendo que Él te va a hablar lo que es la verdad, que Él te va a guiar a la verdad y que no va a hablar su propia cuenta, sino lo que Dios diga, quiere decir que cuando el Espíritu te habla, quien te está hablando es el mismo Padre delante de ti. Y eso es lo emocionante de todo esto. Ahora, pero todavía hay algo más. Dice de que nos va a enseñar lo que está por suceder. Y entonces tú tienes el privilegio de estar conociendo el futuro. ¿Para qué? Pues para tranquilo en una hamaca estar durmiendo, hermano, y descansando. No, para que estemos debidamente preparados, para que estemos listos, afirmados y erguidos, como dice Pablo, y con nuestros pies puestos en la tierra, pero nuestro corazón y ojos en el cielo, esperando a nuestro gran y futuro Salvador. Bueno, futuro que venga, pues, porque ya es el Salvador nuestro, ¿verdad? Entonces, por eso es que el lunes anterior hablábamos de que no estamos en tinieblas. Ni tú ni yo podemos estar en tinieblas. El Señor te está hablando, el Señor te está diciendo, te está educando, porque estamos en la escuela divina. Amén. Ok, avancemos un poquito más. Dice el segundo punto, bueno, en Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Pues lo escrito, las Escrituras. El Señor dedicó 1500 años de la vida de los hombres para podernos dejar un legado de 66 libros y que usted se disfrutara devanándose en la lectura de todo ese tiempo, de todos esos libros. ¿Qué le parece? Excelente, ¿eh? Pues sí, recuérdese que eso es nuestro testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, dice el Señor. Él te está testando, Él te está dejando de heredero. ¿Qué cosa? La palabra. Él invirtió todo ese tiempo para dejarnos algo a ti y a mí. Ahora, note algo. Dice que todo lo que fue escrito, ¿para qué fue? Para nuestra enseñanza. Nuestra enseñanza. Esa palabra enseñanza es didascalía, que es una instrucción, que es doctrina, que son preceptos.
Entonces note algo, cuando usted está discipulando, por favor le pido una cosa: si usted dice algo que no edifica, entonces ya no está enseñando. ¿De acuerdo? La palabra fue para nuestra enseñanza. ¿Para qué? ¿Y usted qué es lo que tiene que hacer? Transmitir la enseñanza y de hacer discípulos enseñándoles, didascalía, enseñanza, instrucción. ¿Sabe cuál es la diferencia de enseñar e instruir? Enseñanza es teoría, usted le explica a alguien qué es lo que tiene que hacer, y la instrucción es el ejemplo, que tu vida se convierta en ejemplo de lo que tú estás enseñando, que tu vida se convierta en el ejemplo de que todo lo que tú instruyes a alguien, con tu vida le estás demostrando lo que tú estás hablando. Amén. Ejemplo bien práctico, va a hablar de perdón, y viene a tomar Santa Cena y todavía no perdona. Está amargado ahí, y peor es que a la par está el que le debe. Y dice: Señor, tomo Santa Cena, te glorifico, Señor, por la Santa Cena, pero no perdono al desgraciado porque todavía me... Y entonces, pero cuando va a hablar del perdón, claro, habla pero no tiene el ejemplo. Y peor si de repente en el discipulado está alguien que lo conoce, que sabe que tiene problemas con alguien, y entonces le está diciendo: mira, aquel le está hablando de perdón y él no ha perdonado. Ahí tiene a la mamá que la ofendió y no ha ido a pedir perdón. O ahí tiene al hermano que lo insultó y tampoco lo perdona. Y entonces, ¿cuál es el ejemplo? Tenemos que acostumbrarnos a vivir lo que enseñamos. Entonces, la enseñanza es explicación, pero la instrucción es el ejemplo. Y a veces dice Pablo que con el ejemplo a veces enseñamos mucho más que con la instrucción. Y claro, habla de doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos? Doctrina, pero ¿por qué ese estilo de vida? ¿Por qué se llama estilo de vida? ¿Por qué decimos que la doctrina es un estilo de vida? Porque la doctrina son las normas que tú has agarrado de la palabra y las haces tu vida. Entonces, por eso es que la doctrina es estilo de vida. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo con eso es que yo estoy viviendo de acuerdo a lo que está escrito. Yo no estoy viviendo de acuerdo a mi mentalidad, yo no estoy viviendo de acuerdo a mi ejemplo, o de acuerdo a mi razonamiento, o de acuerdo a mi pensamiento. Estoy viviendo de acuerdo a la palabra. Y a veces hago cosas que la palabra me dice que haga. Yo no las entiendo, pero como la palabra dice que hay que hacerlas, pues las hago. Entonces yo soy obediente al mandato de Dios, más que a la voluntad propia. Entonces, por eso es que dice que estamos enseñando doctrina y somos formados en doctrina. Entonces, ahí es donde tenemos que llegar. Entonces, pero note qué más dice, qué más dice aquí la palabra en Romanos. Mire, dice que todo lo que es escrito es para nuestra enseñanza. 1, ¿verdad? Número 2, porque hay una paciencia. Dice que a fin de que por medio de la paciencia. ¿Qué quiere decir esto de la paciencia? Hermanos, la enseñanza, la instrucción, la doctrina no son cosas que las vamos a aprender de la noche a la mañana. No son cosas que las va a entender de un día para otro. Eso requiere inversión de tiempo, requiere estudio, requiere tal vez de algún tiempo de desvelo, algunas horas de estudio de la palabra. Perdón, ¿cómo se graduó usted en la universidad? Chepeando, me va a decir alguno, ¿verdad? ¿Cómo se graduó usted de alguna carrera o en el colegio? ¿Cómo se graduó? Invirtió tiempo. Bueno, por ahí se me fue el doc ahorita, ¿verdad? El caso del doctor que yo conozco, no sé si habrá otro doctor por aquí, porque el otro que conozco no, se me capió hoy, pero un doctor, mi hija es doctora, y se estudió 8 años de su vida, invirtió 8 años para poder adquirir un conocimiento, para que después le digan: ahora tenés que irte a especializar, porque solo como médico general ya no funciona la cosa. Y entonces invirtió otro tiempo para especializar. Dios mío, entonces no terminan. Tiene que seguir estudiando. ¿Sabe usted? Nosotros estamos en la escuela divina. Lo que hoy está desarrollando, no sé hace cuánto lo comenzó. No tengo ni idea. Yo comencé en este camino en 1995 y todavía me considero un estudiante. Bueno, ¿quiere que le cuente un testimonio? Rapidito, así rapidito. Hace un tiempo, yo no sé si todavía había algunos, sé que Mario, me acuerdo de Mario, Carlos, de que vino una universidad teológica y nos hicieron hacer un estudio, y entonces estudiamos, tomamos unas clases y hicimos una tesis, todo el mundo ahí revuelto con los temas para hacer la tesis.
Y bueno, al final hicimos las tesis y finalmente nos graduamos. No me acuerdo cuánto tiempo fue eso, Mario, no sé si tú te acuerdas. Pero, ¿perdón? Vos eras el rector. Gloria a Dios, vos eras el rector. Bueno, el caso es que nos graduamos, nos dan nuestro diploma ahí de lo que cada uno estaba haciendo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, con otro hermano que ya no está aquí con nosotros, sino que ahora es pastor en otro lugar, tenía sus amigos en otro país que eran bueno, eran unos rabinos, ¿verdad? Unos rabinos. Y entonces lo llamamos al rabino para contarle que habíamos sacado un curso de teología y que nos habíamos graduado. Y le decimos al rabino, porque lo teníamos ahí en parlante, le decíamos: pues sí, rabino, nos graduamos ahí del curso de teología que sacamos y qué bueno, nos dijo el hombre bien calmado, ¿verdad? De verdad, de todo corazón yo los felicito a ustedes dos, le dice. Bueno, casi digo el nombre, la persona, la cosa es que le digo: ¿tú sabes cuántos años yo tengo? Le dice. Sí, rabino, usted tiene 70 años. Le dice: sí, claro, 70 años. Yo todavía me considero un estudiante. No me he graduado, dijo. Dios mío, ya daban ganas de romper el título. Me sentí humillado ese día. Dios, este hombre con 70 años estudiando la escritura, yo creía que ya me había graduado con unos meses de un cursito. Bueno, escuela divina es para siempre. Eso es lo que lo estoy tratando de ilustrar, es que esto se matriculó. Si se matriculó ayer o hoy, dice de aquí hasta cuando el Señor venga. No es de una temporadita, no es de un día, es para siempre. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y buscar. Ahora dice Pablo en 2 Timoteo 3:16: toda escritura es inspirada por Dios. Sé que es un texto que usted ya se lo conoce de memoria, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Entonces, ¿se da cuenta de lo que el Señor está diciendo ahí? ¿Para qué es útil la escritura? ¿Qué es lo que nos enseña la escritura a ti y a mí? Nos corrige. Bueno, número uno, toda la escritura es para enseñar. Ahí no hay nada que usted diga: no, esto no lo puedo enseñar, no, esta parte no la puedo enseñar. Tal vez es que hay genealogías, sin la genealogía no parece nada, son un montón de nombres. También hay algo que enseñar ahí. Yo creo que si uno lo busca le va a encontrar algo. El asunto es que toda la escritura ¿por qué? Porque es inspiración divina. Esto no es creación de hombre, esto no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Ahora dice que es para enseñar. Ahora la enseñanza a veces comprende algún par de cosas que no nos gusta, porque ahí también está reprender. Ahí también hay para corregir. Cuando usted corrige, de repente le va a tocar reprender a alguien. Cuando usted corrige, le está diciendo: ¿sabes qué? Hiciste algo malo, ahora tienes que corregirlo, tienes que cambiar, tienes que hacer algo, tienes que cambiar tu actitud. Y entonces yo sé que a alguna gente no le gusta que le digan eso, pero dice que también es para instruir en la justicia y en justicia de Dios, por supuesto. Ahora, ¿para qué es todo esto que el Señor nos dice aquí? Bueno, porque hay dos palabritas que son las que quiero desarrollar. Número uno, para ser perfectos, pero note la palabra perfectos, es artios, y es apropiado, completo, es una aptitud especial para usos determinados. ¿Qué es una aptitud? Es una capacidad que le han dado a usted para desarrollar una labor. Esa es una aptitud, no es la actitud. Actitud es si usted quiere o no quiere. Esto es una aptitud, la capacidad que el Señor le ha dado para que desarrollemos una determinada labor. Y eso es lo que dice aquí el diccionario. Entonces, cuando el Señor está hablando de perfeccionarnos, ¿de qué es lo que está hablando entonces? Está hablando de que tú y yo tenemos la capacidad de desarrollar la actividad a la que Dios nos ha llamado. ¿Sabes? El Señor Jesucristo una vez dice que iba caminando y se encontró con un joven rico. Y el joven rico le dijo: mira, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo: bueno, ahí están todos los mandamientos. Le dice: bueno, pero yo ya honré a mi papá, yo ya doy diezmo de lo que doy. Bueno, y usted sabe que él se empezó a justificar. Entonces el Señor le dijo: bueno, ¿quieres ser perfecto? ¿Te acuerdas de esa palabra? ¿Quieres ser perfecto? ¿Qué tiene que hacer para ser perfecto? Vende todo lo que tienes y da
a los pobres. ¿Y qué hizo el hombre? Dice que se fue amargado. Sí, cuando dice la palabra tristeza, dice que se fue con amargura. ¿Por qué? Porque él quería ser perfecto, pero la perfección es aptitud especial para usos determinados. El Señor le había propuesto un uso determinado a la riqueza que él tenía, compartir con el necesitado. No que se quedara pelado él, no, que compartiera parte de lo que él tenía, que fuera generoso, no que fuera acaparador de bienes. Entonces se perdió la perfección del Señor. Amén. Entonces, ¿quieres ser perfecto, hermano? Entonces tenemos que dejarnos perfeccionar por el Señor. Ahora también está la otra palabrita: equipados, mire, exartizo, completar, acabar, proporcionar perfectamente, terminar, cumplir, por así decirlo, dice este diccionario, hacer que los días se cumplan. Entonces el texto decía, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y ¿qué más? Que esté equipado para toda buena obra. Entonces nota cómo el joven rico perdió el hacer una buena obra. Nota cómo el joven rico perdió su camino de perfección. Él creyó que la perfección la tenía en cumplir mandamientos, en cumplir leyes. Pero no es esa la perfección. La perfección es en cumplir el mandamiento del amor. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Y ahí es donde se cumple perfectamente el mandamiento. Y el Señor dice que nos ha equipado. ¿Para qué? Porque, bueno, nos ha proporcionado perfectamente para poder terminar, para poder cumplir. Equipados para toda buena obra. Tú puedes hacer cosas buenas. Estás preparado, estás equipado de parte de Dios para hacer siempre lo bueno. Pero a veces pasa que hacemos lo malo, ¿o no? Claro, entonces Pablo le explica que hay un código en nuestros miembros que tenemos que acostumbrar a minimizarlos. ¿Para qué? Para poder salir adelante. Bueno, acompáñenme en un punto más. Quiero hablar de Hebreos 11:3. Dice: la fe es la que nos enseña que el mundo, todo que fue hecho por la palabra de Dios, y que de invisible que era fue hecho visible. Entonces mire, otro maestro que usted tiene, ya sabe que es el Espíritu Santo, su primer maestro, la palabra su segundo maestro, y la palabra la tiene ahí en su mano, la puede abrir, la puede leer, la puede revisar cuantas veces usted quiera. Y la fe es nuestro tercer maestro. ¿Y qué nos enseña la fe? Pues nos enseña que el mundo, toda la creación fue hecha por Dios. La fe no es solo algo que nosotros creemos y seguimos, sino que también la fe es el don que el Señor ha puesto en ti y en mí para poderle creer a Él y a su palabra, ¿o no? Dice en 1 Corintios capítulo 12, también creo que en Romanos lo menciona, que a ti y a mí nos han podido haber dado un don de fe. Bueno, de hecho creo que lo tenemos, el don de la fe. ¿Por qué? Porque tú crees en la palabra del Señor, tú has creído en la obra que el Señor ha hecho por ti y por mí. Entonces por eso es que estamos hoy aquí. En vez de estar jugándose un su partidito, o viendo ahí, o comiéndose un asado, no sé dónde, usted está aquí instruyéndose en la palabra. Entonces, esto es por fe. Y todo lo que nosotros desarrollamos en la iglesia se hace por fe. ¿Por qué? Porque es algo que ya Dios implantó en cada uno de nosotros y que nos enseña que todo fue hecho por la palabra del Señor. Que lo visible, lo que nosotros podemos ver como algo tangible, fue hecho de lo invisible, de lo que no se miraba, lo que no se podía palpar. ¿Y qué es lo que nos está diciendo entonces? Es decir, la fe es la que sustenta, la fe demuestra la doctrina de la creación. La fe no nos habla cositas como la evolución, que vino una escupida galáctica y cayó en algo y ahí se formó la tierra, y que de la tierra después brotó un mono y que el mono se convirtió en un hombre y que aquí estamos nosotros. No, hombre. Como dijo un hermano el otro día, hace un tiempo que estábamos hablando de todas esas cosas, es más difícil creer la doctrina de la evolución que la doctrina bíblica. Porque tenemos un ser supremo que solo dijo: hágase la luz, y la luz fue, hágase, júntese la tierra se juntó. Entonces hay un creador. La fe nos enseña ese tipo de cosas. Aquí no hay nada de evolución, aquí todo es creación. De lo invisible a lo visible. ¿Por qué es? Porque es fe. Porque es esta palabrita tan chiquita
como dijo el Señor Jesucristo, tan chiquitita que es, que ni se, como la semillita de mostaza que no se nota, pero cuando tú la siembras, crece aquel gran arbusto, aquel gran árbol, donde después las aves hacen sus nidos. Ahora, ¿cuál es el punto ahí? La fe nos enseña de qué, del poder creativo de Dios. La fe de qué es lo que nos está hablando, de lo inigualable que es Dios, de lo inextinguible que es Dios. Está hablando de lo, y nos está enseñando la verdad eterna. El Dios es un Dios supremo, Dios poderoso, y que finalmente es nuestro Padre. Entonces tenemos por Padre al Creador de todas las cosas. ¿Qué le parece? Tenemos por Padre al ser superior de todas las cosas, al más poderoso de todas las cosas. Entonces la fe nos enseña a que todo fue hecho por medio de la palabra. Entonces mire, la palabra por sí misma, la palabra es creativa. Por eso que no podemos alejarnos de la palabra, porque tú quieres crear un milagro, para eso está la fe y para eso está la palabra, para poder nosotros captar, agarrar, aferrarnos a ello y que la palabra se desarrolle en nosotros. Por eso es que cuando hay dones, cuando habla de los dones en Corintios 12, habla del don de fe y también habla del don de milagros, porque están ligados. No puedes hacer un milagro sin fe, y eso lo demostró siempre el Señor Jesucristo. Entonces mire lo que dice Hebreos 11, tengo que ir aterrizando ya. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y por ella recibieron aprobación los antiguos. Pero ¿cómo así que es la certeza de lo que se espera? Bueno, certeza son dos palabras, certeza y convicción. Certeza es todo lo que es cierto y convicción es de todo lo que tú y yo ya estamos convencidos. Son las cosas, convicción de lo que no se ve y certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando actualmente? A que el Señor venga por ti y por mí, a que nos saque de aquí y saltemos volando de este lugar. Entonces eso tiene que haber una certeza en nosotros. Pero si tú crees que eso es cierto, entonces tu vivir debe de ser buscando siempre la forma de cómo agradar al Señor. La fe nos enseña a que nosotros tenemos que tener ¿cómo decirle? Siempre dar por hecho la palabra del Señor, nunca cuestionarla, nunca dudarla. Amén. Porque cuando hay duda, entonces es donde empezamos a fluctuar, es donde empezamos entonces a ser arrastrados. Y el que duda de la palabra, dice Santiago, ¿qué pasa con el que duda de la palabra? Que no, bueno, pero aparte de la inestabilidad es que no va a recibir nada, porque no estás creyendo lo que el Señor te está diciendo, no estás creyendo lo que el Señor te está enseñando, no estás cuestionando en vez de recibir la palabra, y eso obviamente va en contra de los principios del Señor. Entonces, la salvación, ¿cómo la obtuviste tú? ¿Cómo eres salvo tú ahora? Claro, creyendo, por fe, es decir, entendiste que la obra del Señor, te plantearon qué es lo que el Señor hizo por ti y por mí, lo creíste, y por eso ahora estás inscrito en el libro de la vida y vas camino al cielo. Amén. No va camino al cielo. Bueno, sí, si es que lo vi bien desanimado. Amén. Dice, mire cómo nos acostumbramos a las cosas celestiales, que le digo que vamos camino al cielo, sí, está bueno, amén. No, hombre. Ahora si le digo vamos al cine, excelente, hermano, ¿dónde nos vemos? Entonces, ¿en qué estamos? Perdón, estoy bromeando, pues no estoy regañando a nadie, ¿verdad? Y tomo la palabra, dice que es para instruir, ¿y para qué más? Para corregir y para exhortar. Bueno, aguánteme la exhortación un poquito. Bueno, entonces la fe, la salvación es por la fe redentora de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que Él busca siempre en nosotros. Para terminar, rápidamente, acompáñeme a Tito 2:11. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos ¿a qué? A que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es nuestro cuarto maestro que quiero que miremos en esta noche? Ya nos vamos a ir despidiendo. La gracia. La gracia es otra dotación, otro maestro que el Señor nos ha dado para instruirnos a ti y a mí. Dice que Dios, nuestro Padre, manifestó su gracia. ¿Y qué es gracia? Gracia es el regalo inmerecido, gracias a aquello que el Señor quiso darte inmerecidamente.
pero Él quiso regalárnosla. Él quiso dárnosla. No la merecíamos porque nosotros, dice que ni siquiera lo considerábamos a Él. Dice la Escritura que nosotros estábamos alejados de los pactos, que estábamos alejados de las promesas, que éramos paganos y que aún así, alejado de todo lo de Dios, que ni considerábamos a Dios, Él murió por ti y por mí. Eso es gracia. Eso es gracia. Romanos capítulo 5, verso 8 o 18, no recuerdo cuál texto es, creo que es 8, dice de que Él, cuando aún éramos enemigos, Él murió por nosotros. Cuando aún nosotros andábamos en el mundo, Él murió por ti. Mira qué fe la del Señor, que murió por ti y por mí cuando todavía no le hacíamos caso. Me doy a entender cómo funciona la gracia de Dios. Amor, aunque no haya sido correspondido, pero el Señor sabe por la misma fe que Él tiene en sí mismo que tarde o temprano se lo vamos a reconocer. Tarde o temprano le vamos a decir: Señor, delante de Él, arrodillados a sus pies: Señor, todo lo que tengo te lo debo a ti, porque sin ti nada somos, ¿verdad? Él mismo realmente lo explicó. Ahora, pero no solo eso. Bueno, aquí hay un punto bien principal. También dice que nos enseña a vivir, enseñándonos que tenemos que negar la impiedad. ¿Qué es impiedad, hermanos? Así rapidito, ¿qué es impiedad? La impiedad es vivir, nosotros los creyentes, que vivamos como un impío. Déjenme darle el ejemplo de lo que es un impío. Léase Salmos 37, y ahí aparecen varias menciones de los impíos, pero le voy a mencionar dos ahorita que me acordé. Un impío dice que es el que pide prestado y no paga. Así que cualquier parecido, simple coincidencia. Así que si alguien le ha pedido prestado y no le han pagado, sepa que tiene un impío ahí cerca de usted. Otra dice que los impíos son violentos. ¿Ha tenido ataques de violencia usted alguna vez? Yo cuando leí eso anoche, Dios mío, dije: Señor, ¿cuántas veces me he visto como impío? Porque aunque me mire usted bien tranquilito, a veces cuando se le pelan los cables a uno se dispara, hermano. Y si no, pregúntele a mis hijos, porque sí, a veces les va feo. Pero yo digo, ¿por qué reacciones violentas? Si uno como creyente no tiene que ser violento. Y ayer me di cuenta de que uno a veces actúa entonces como impío. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí? ¿Qué nos dice Pablo? Que la gracia de Dios nos enseña a que vivamos a negar la impiedad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de transformación. El viejo hombre, le aseguro que está bien vivo allá dentro de usted. ¿Verdad que ya saltó uno? ¿Cuál es el problema? Pues usted confió en Cristo, lo bautizaron y nace. Cuando entra al agua, ahoga al viejo hombre, y cuando sale del agua sale el nuevo, supuestamente. Pero resulta que el viejo hombre estaba con un snorkel o con un tanque de oxígeno y se vino pegado con usted también, porque no me va a dejar mentir que tenemos actitudes agresivas siempre. Hermano, que no le lleven la contraria porque sale el ogro que hay en usted. Entonces, ¿qué dice Pablo ahí? Que la gracia nos enseña a que neguemos la impiedad, a que no vivamos de una manera impía. Es decir, si alguien te presta, devuélvelo. Si alguien te agrede, no seas furioso, no seas iracundo, no salgas agresivo, porque no es la manera en que Cristo nos enseñó a reaccionar. ¿Te imaginas si el Señor hubiera tenido un ratito, si se hubiera permitido unos segundos de impiedad cuando lo estaban clavando? ¿Qué habría hecho, hermano? Hermano, yo creo que borra del mapa a todos los romanos que lo estaban clavando. Pero no, él tranquilo se dejó clavar, se dejó que lo apuñalaran en el costado hasta que salió sangre y agua. ¿Pero por qué era? Porque ahí estaba el Cordero de Dios, que estaba pagando por ti y por mí, para que ahora nosotros nos las tiremos de bravos. No, tenemos Ay. Por eso dejé la tarea. No sé si habían venido ya los hermanos que les dejé tarea. ¿Habían venido los de la escuela ya? No. Bueno, les tengo una tarea. Mírese al espejo. Y ahora le voy a dejar otra tarea. Mírese al espejo para ver si su amor por Cristo está bien. Los que estaban en la escuela, mírese al espejo y diga: ¿mi amor por Cristo está efervescente? ¿Mi amor por Cristo ha menguado o ha subido? Si ha menguado, revísese por qué es. Y ahora también mírese al espejo: ¿he sido yo un violento?
porque entonces si he sido violento estoy actuando como un impío. Y no tenemos que darle cabida, porque la gracia nos enseña que no vivamos de esa manera. La gracia nos enseña que no vivamos basados en deseos mundanos. Otro punto, bueno, yo estoy terminando ya porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué será un deseo mundano? No estoy hablando de cosas ahí feas ni nada que no podamos pensar, pero déjeme explicarle rápidamente un deseo mundano. ¿Tiene una sed desmedida usted por enriquecerse? ¿Tiene una fe desmedida usted o un deseo desmedido usted porque lo galardonen o lo reconozcan o lo pongan en alto y digan este hombre de Dios que viene jactándose? Esos son deseos mundanos. No estoy hablando de cosas tan feas, que obviamente habrán otras cosas feas, pero cosas bien prácticas, porque al final todos queremos que nos reconozcan algo. Al final todos queremos que nos agradezcan cuando hacemos algo, y si no te agradecen, ¿sabes que el Señor Jesucristo salvó a 10 y solo uno le llegó a agradecer? Y encima ese que le agradeció ni siquiera era de su nación. Entonces tenemos esas actitudes bien puestas en nuestro corazón. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que la gracia de Dios en la escuela divina te va a enseñar ¿a qué? A que no tengas deseos mundanos, más bien te va a enseñar a reemplazar los deseos mundanos por los deseos del Señor. ¿Y cuál es el deseo del Señor? Que te humilles. Nadie tenga alto concepto de sí mismo, más del que el Señor le ha dado. Que nadie se engrandezca en relación a su hermano. Entonces todo ese tipo de cosas, mire, el tiempo ya se me fue. Había un par de detallitos más que podíamos haber hablado, pero lo vamos a llevar hasta aquí. La gracia te enseña a que neguemos la impiedad y los deseos mundanos y que vivamos en este mundo sobria. Eso es estar bien consciente de lo que estás haciendo. Eso no es estar, cuando habla de sobriedad, no es que te eche los tragos, no. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que estás consciente de lo que tú estás haciendo. Amén. Dice que seamos justos y que seamos piadosos, que en vez de impíos seamos piadosos, que es la relación que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y que aguardemos la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? La manifestación de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que eso cierro tal vez con lo que empezamos en el primer mensaje, pero ¿cuál es el punto? Estamos esperando a nuestro Salvador para que venga por ti y por mí. Y entonces tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Y eso es lo que la palabra te está enseñando, eso es lo que la gracia nos está enseñando, eso es lo que el Espíritu nos está enseñando. Tenemos que aprender a vivir, por eso es que estamos matriculados en la escuela divina. Amén y amén. Bueno, voy a cerrar. Escuela divina. Daniel 1:17 dice que él tenía un espíritu superior y por tanto le dieron un ministerio superior. Y como ya te dije a ti y a mí, ya nos dieron ese ministerio. ¿Qué es lo que falta ahora? Que lo desarrollemos para que como Daniel entendamos lo que el Señor nos quiere decir e instruir. Pero el Señor ya mandó al Espíritu Santo a enseñarnos todas las cosas. El Espíritu Santo quiere encaminarte, quiere guiarte, quiere convencerte, quiere transformar tu vida. Y nosotros tenemos que darle el chance al Espíritu Santo de que desarrolle eso en nosotros. Tenemos al otro maestro, las Escrituras. Haces bien cuando te apegas a las Escrituras. Nunca nos separemos de la Biblia. Cuando tú y yo nos separemos de la Biblia, todo se nos va a caer, todo se nos va a venir, todos nos vamos a confundir. Porque la Escritura nos va a perfeccionar y cada día nos va a equipar. Amén. Finalmente, bueno, la fe, que es para que nosotros podamos entender toda la gran obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros y seguirá haciendo por nosotros. Y finalmente la gracia para poder vivir de acuerdo al mandamiento de Dios. Amén, amén y amén. Padre, en el nombre de Cristo te agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos logrado compartir tu buena palabra. Desde ya te rogamos y te pedimos, Señor, estamos matriculados en esa escuela divina. Queremos vivir de acuerdo.